hemos vuelto después de la pausa comercial. En fin, a ver, vamos a analizar el siguiente tema, next, como dirían. Voy a leer una nota que me ha preparado Yuli, que creo que es importante. Ahora, pues, resulta que las palomas le disparan a las escopetas, porque es así. Ahora, las bases de Perú Libre analizan la postura sobre la moción de vacancia. ¡Qué locura! Esto es de locos, ¿eh? Realmente esto es de locos. Porque dice, en Asamblea Nacional de este domingo definirán si la bancada debe apoyar o no la admisión de debate de la moción presentada contra el presidente Pedro Castillo. No entiendo yo esto y les explico por qué no. Porque normalmente, en la lógica del raciocinio humano, cuando entra un presidente elegido por voto popular, ¿ya? Y entra con su bancada normalmente tendría que apoyar al presidente. Pero esto no es así. Por más democráticos y liberales y entendidos y razonables, ¿no?, que puedan ser, pero no, pues. Acá resulta la gente de Perú Libre, en un tira y afloje, han dicho que no, vamos a analizar. ¿Qué van a analizar? Yo no entiendo. Bueno, en fin. Por último, la señora también Betsy Chávez, sobre la moción de vacancia. Ellos quieren gobernar sin haber ganado las elecciones. Y esto le preguntó al señor José Cueto. El señor José Cueto lo ha negado. Ha dicho que esto no es verdad y que ellos realmente quieren el bien por el país. Esto se verá en los próximos días. Pero para hablar sobre la vacancia presidencial, que es posible que llegue a los 52 votos, 49, 48, 47, he citado al analista político Alex Estaroz, que con él voy a analizar esos temas. ¿Cómo estás, Alex? Buenas noches. Buenas noches, Bruto. Gracias por permitirme aportar y contribuir a esclarecer muchos hechos de connotación nacional y de impacto de poner en inestabilidad la democracia hoy en día. Sí, eso te quería preguntar. Lo primero que te quiero preguntar es básicamente acerca del tema de la vacancia. ¿A ti te parece bien, mal, que esté bien, que se le vaque al presidente, que no se le vaque? O sea, ¿cuál es básicamente el mensaje que tú nos puedes dar? Lo que hay que entender, que el Congreso, que es el aparato legislativo, tiende a coaccionar al gobierno a través de su facultad discrecional de solicitar la vacancia. Ese derecho es un derecho de ejercicio que lo utilizan para pretender argumentar aspectos políticos sobre aspectos legales. Ojo con lo que trato de explicar. No son aspectos técnicos sobre aspectos legales y constitucionales. Ya, pero para que la gente lo entienda, en simple, Cristiano, hermano. ¿Qué significa esto? Que yo puedo decir cualquier argumento, que son 8 argumentos que han solicitado la vacancia al Congreso de la República. Y sobre eso el presidente tiene que pronunciarse. Entonces, no necesariamente lo podría hacer en el momento que lo cite, que lo podría hacer en estos próximos días y esclarecer las cosas de manera técnica legal. Ahora, es decir, que realmente estos cuestionamientos eminentemente están enraizados en aspectos eminentemente políticos sin sustento jurídico. Ojo con lo que le digo a ustedes. Es importante, por eso que es deficiente esta acusación política. Es simple y llanamente es un hostigamiento y una presión a ver si le liga para vacarlo, con cualquier justificación inmotivada, sin sustento legal. Ahora, ¿tú crees que llegan a los 52 votos? Porque el señor José Cueto, el almirante, que es congresista de la bancada de Renovación Popular, ha dicho: ya tenemos 49. O sea, Alex, están a 3. Pero no es un riesgo lo que sucedió, igual como en el caso del ministro de Transportes, de ir a presentarse ante el Congreso sobre una interpelación. Y lo cual ha evidenciado los resultados de que no existían elementos de convicción técnico-legal. Ahora, con respecto al presidente, es lo mismo. En estos momentos se pretende pedir la vacancia simplemente para amputarlo, porque no lo van a vacar. Legalmente no llegan a obtener resultados. Lo que quieren es tener una inestabilidad y decir que el Congreso es el que manda sobre el Estado del país. Esa es la estrategia de tres grupos políticos. Un grupo político que es Avanza País, cuya situación grave, que lo lanzo ahora y vuelvo a insistir,
nacido de ilegalidad. Estos 8 congresistas no tienen la catadura ni la calidad para pedir la vacancia de un presidente de la República al haber obtenido esta organización una participación sobre fraude, sobre ilicitudes, que el Jurado Nacional de Elecciones no se ha pronunciado y que pronto deben salir las víctimas de este fraude. Es decir, esto es un escándalo. Es decir, hablan de vacancia a gente que no podría tener la catadura de ser congresista. Deberían suspenderlo sus funciones. Esa es una situación de ese partido Avanza País. Pero en este caso, la gente de Avanza País que Son propone, 8. Sí, que son 8, entre ellos está el señor Cabero, la señora Tudela, la señora Chirinos, o sea, ellos todo eso tiene que pasar a la Fiscalía Anticorrupción. pero ¿por qué ellos no podrían plantear una moción de vacancia? O sea, ¿por qué? Porque en estos momentos presuntamente tiene una legitimidad de ser congresista sobre la base de ilegalidades, de un fraude, de alteraciones de actas del partido Avanza País, y que la Fiscalía y el juez no aperturó la instrucción y lo tiene suspendido, y el candidato Hernando de Soto le remitieron una carta notarial. Es decir, que esto es un escándalo. Es decir, que estos señores no tienen la catadura. Por eso que le digo, todo esto tiene que ser investigado como organización criminal. Esta es una organización criminal que tendrá que ser investigado pronto. Y esto de acá tendremos en algún momento dado, cuando me permita traer a las víctimas a tu programa, para demostrarle al país lo grave lo que estamos escuchando. Yo creo que es bueno sacar a la luz estas cosas porque, a ver, conocemos nosotros cuáles son los congresistas electos o cómo llegan a ser congresistas, pero casi nadie nos cuenta, Alex, en realidad, acerca de cómo hacen estos procesos de elección interna o cómo logran apoderarse ciertamente de algunos partidos políticos, que creo que es lo que habría que revisar a fondo quizás en otro programa, porque lo que tú me estás queriendo decir, y lo digo frente a cámaras, es que tras Avanza País, el partido que tiene 8 congresistas, hay un cúmulo de pruebas que vinculan a una organización criminal, según tus palabras, ¿ya?, dedicadas a fraguar, a apoderarse de un partido político. Se apropiaron del partido. Pues según las víctimas. Yo soy el abogado defensor de esas personas agraviadas. Eso es lo más grave para el país. Que por eso que señalo que hoy día se ha expuesto una percepción sobre ilicitudes de congresistas que están dando vacancia. En primer lugar. En segundo lugar, tenemos el Partido Renovación, que también tiene que ser investigado. Es decir, que en estos momentos tenemos que equilibrar, que nadie tenga miedo a ser investigado. Eso es lo que yo digo. Si el presidente de la República es cuestionado, que tampoco va a tener miedo, y no tiene miedo como lo están alegando, sino lo que tienen que entenderse, que tienen que demostrarse, acreditarse los argumentos con los que han llevado a la vacancia. Y sobre eso se tienen que sujetar, y sobre eso se tienen que pronunciar. Pero no es a través de este cuento de los 8 para hablar nuevos temas adicionales a la materia de la solicitud de la vacancia. Eso es lo que debe tener presente. Por eso que creo que el presidente de la República lo que debe salir al país a dar un mensaje esclarecedor de los hechos. Es como lo que se habla, por ejemplo, peligrosamente, maliciosamente, el señor Rafael López Aliaga, que entiendo que no sabe de contrataciones, porque realmente es manipular la información con esos Twitter que saca, porque la contratación pública está bajo una ley de contratación de la 30, la ley de contrataciones vigente para el citado proceso en pro vías descentralizado, está llevado adelante por un comité especial cuya evaluación, cuyos resultados pueden ser materia de cuestionamiento, y ese es un proceso de actos públicos. Entonces, ¿cuál es el acto de la interferencia directa o indirecta con respecto a ese proceso? Eso también tendrá que esclarecerlo propiamente, seguramente, como lo han cuestionado el presidente de la República, el presidente del Ministerio de Transporte, seguramente en alguna exposición clara, diáfana, y que se tienen que hacer los controles posteriores sobre los documentos que presentan, porque existe sendas jurisprudencias sobre estos procedimientos de contratación. Entonces no es que hay elementos de subjetividad. Entonces si el comité especial ha cometido irregularidades, entonces no porque se gana un centavo más o menos, quiere decir porque le ganó 7 centavos más, o él es el que está favoreciendo al segundo lugar. Podría yo entenderlo. ¿Cuál es el objetivo? Tenemos que ser objetivos. ¿Cuál es la irregularidad? ¿Cuál es el incumplimiento? ¿Cuál es la inobservancia? Entonces, si no saben de contrataciones, contraten a un experto en contrataciones. Pero no usemos política
para manipular a la información, que es lo que está ocurriendo con los medios de comunicación. O sea, usted lo que está planteando es que el señor López Aliaga, al momento de sacar un Twitter, está actuando maliciosamente. Sí. Maliciosamente, y se está haciéndose pasar, señor, por un pseudo especialista de contrataciones cuando él no sabe de contratación nada. No sabe nada, exacto. No sabe nada de contrataciones. Entonces, y tanto es así que lo que tendría que haberse sujetado es decir, de este proceso, las bases, Ya. cuáles son las regularidades de las bases, cuáles son las regularidades de los términos de referencia, cuál es la actuación indebida de ese comité especial, cuáles son los documentos irregulares de ese comité especial, de qué manera hubo la interferencia o la presunta interferencia, de lo que habla de la bolsa de pan o pan. Es decir, que hablamos cosas técnicas como si fuera para sorprender a las terminologías de la población. Basta de manipulación. Si quieren ser técnicos, invito a la otra contraparte que sean técnicos y veamos un análisis técnico, hagamos un cotejo técnico de la obra, del proceso. Entonces, y sobre eso se puede individualizar. Si es que hubiera actos de colusión agravada, quiénes habrían los partícipes, se puede individualizar. La contratación pública hoy en día es objetiva, no es subjetiva. No, y aparte el delito penal va sobre el individuo, pues, Así ¿no? es. Va sobre el individuo, Por eso se que tienen que acá identificar a los responsables. Simplemente se extiende y se abre el abanico porque queremos dañar honras simplemente porque creemos que tenemos inmunidad parlamentaria. Por eso que se les debe quitar la inmunidad parlamentaria para que puedan ser querellados. Ese es un asunto importante que el país requiere con urgencia abordar estos temas técnicamente. Entonces, se debe esperar que las normas de contrataciones, si es un proceso en selva, hay los elementos que establecen las exoneraciones por selva. Entonces tenemos que entender que hoy en día si no se lanza, se abre el ventilador y no queremos ver objetivamente. Entonces ya no interesan las razones técnicas o legales, simplemente decimos, esta es una relación que ha permitido, esta es la manipulación. Para ti, la vacancia presidencial, ¿es un tema técnico? ¿Es un tema político? ¿Es un tema de rencores? ¿Es un tema ideológico? ¿Es un tema, como lo ha dicho la señora Betsy Chávez, que los que no pudieron ganar las elecciones quieren gobernar? ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Lo que sucede en estos momentos, las apreciaciones se respetan, las oposiciones se respetan, pero lo que te debe entender, que creo que sobre el aspecto político tiene que ser sustentado jurídicamente. Antes expusieron, dijo, las designaciones deben determinarse con mi proyecto de ley a un plazo determinado. Quiere decir, contrario censo. Entonces, actualmente vigentemente, entonces el presidente sí está facultado de remover, cesar, si desea unilateralmente, no tiene una restricción. Entonces, eso no lo dice. No debe hacer porque afecta la autonomía, la libre ordenamiento de la elección interna a la merocracia. Entonces yo digo lo siguiente, o es cargo de confianza o es designado a plazo determinado. Entonces tenemos que sacar una ley especial. Como el caso, le explicaba la vez pasada, el caso del ATU, que sacamos designado y de confianza. Entonces, ¿qué es esto? Entonces tenemos dos situaciones concretas. Entonces, estamos queriendo cercenar la Constitución con respecto a las facultades del presidente. Es decir, el parlamentarismo hoy en día quiere dominar al Ejecutivo poniéndole reglas de control para que él pueda elegir a quien siendo jefe supremo de la Fuerza Armada. Entonces queremos modificar la Constitución. Entonces deberían plantear ya no un proyecto de ley. Por eso que digo, están errados sus abogados. Deberían pedir una modificación del artículo de las facultades del presidente de ser el jefe supremo de la Fuerza Armada, porque él está supeditado al control propio de las fuerzas de cada institución. Ok, Alex, nos ha quedado absolutamente claro. Bruno, yo creo que el Perú espera y la población espera, y tengo por seguro que va a suceder que seguramente el presidente, como él dice, se establece, dice que llora por 200 años, que se queja y que no hace nada. No, este es un sistema de corrupción que te tiene que abordar, y para abordar, el presidente de la República seguramente debe estar merituando con sus asesores en salir al país a esclarecer técnicamente y invitar, pues, yo qué haría, invitaría a los opositores
sin necesidad de ir al Congreso, para que demuestren técnicamente lo que afirma. Yo le invitaría a López Aliaga para en una pizarra demostrar lo que él está hablando, si es técnico, y demostrarle al país que no sabe lo que está hablando. Solamente sabe de política, pero no sabe de técnico. Ese es el problema. Entonces, esa es la clase política que Ok, tenemos. igual hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas para que tengan la capacidad, para que tengan el entendimiento de poder sincerar todas las cosas y que el centro de los peruanos o el centro de los políticos sea el Perú y sea la gente. En ese sentido, ¿no? Me he quedado con las ganas de lanzar algunos bytes de la entrevista de Nicolás Lúcar con el señor César Acuña, pero ya será, me imagino, el día de mañana, puesto que ya estamos en la hora. Conmigo será hasta el día de mañana siempre a través de Nacional TV, el 14.4, los canales digitales como Facebook, YouTube e Instagram y también los